Muy bien, continuamos ahora sí en lo que concierne a lo que es el movimiento circular uniformemente variado o MCV. Te darás cuenta tú que cuando una partícula gira en sentido antihorario y comienza a cambiar el módulo de su velocidad, entonces es porque hay otra aceleración aparte de la aceleración centrípeta, porque la aceleración centrípeta siempre va a estar, ¿de acuerdo? Ya que gracias a ella la partícula puede girar. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué está cambiando la velocidad? ¿Por qué cambia la velocidad angular? ¿Cierto? Eso es porque aparecen dos aceleraciones. Mira bien, aquí la partícula tiene aceleración centrípeta inicial y aquí tiene aceleración centrípeta final. ¿Ok? El ángulo que forman sigue siendo 90 grados. ¿De acuerdo? El ángulo que forman es 90 grados. ¿De acuerdo? En este caso, recuerda, ojo, que esta aceleración está cambiando puesto de que la velocidad también ha cambiado en módulo. Por lo tanto, automáticamente, esta también cambia, ¿cierto? Muy bien. Veamos acá. El primer caso que tenemos que analizar con respecto a la velocidad angular cuando cambia, ¿cierto? Que bien puede aumentar o también puede disminuir. ¿Quién es el causante de que esta velocidad cambie? Es la aceleración angular. Fíjate bien, en este caso, alfa es la famosa aceleración angular. Aceleración angular. ¿Listo? Ahí está. ¿De acuerdo? Muy bien. Si la velocidad aumenta, el alfa tiene el mismo sentido. Profesor, un ejemplo. Fácil. Cuando, por ejemplo, tú prendes tu ventilador. Si tú prendes tu ventilador, ¿cómo va? Va de menos a más. O sea, va girando lento y luego agarra velocidad, ¿cierto? Entonces, en ese caso, estamos hablando de un movimiento acelerado y el alfa apunta igual que la velocidad angular, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si tú apagas tu ventilador? Va de más a menos, ¿cierto? En ese caso, estamos hablando de un movimiento desacelerado y estaríamos en este caso de acá, ¿cierto? Entonces, si la velocidad se reduce, si la velocidad disminuye, significa que el alfa, o sea, la aceleración angular, está en sentido contrario y eso sería un movimiento desacelerado. ¿Está bien o no? Entonces no te vayas a olvidar, si se opone es un movimiento desacelerado. Muy bien, también acá tenemos lo siguiente, ¿no? Profesor, ¿qué pasa si la velocidad tangencial está así, pero en el primer caso la aceleración tangencial está en el mismo sentido, aceleración tangencial, y en el segundo caso está en sentido contrario, ¿ok? Aceleración tangencial. ¿Qué dices? En el primer caso diríamos que está acelerando, movimiento acelerado, y en el otro sería movimiento desacelerado, movimiento desacelerado. ¿Está bien o no? Ok. Claro, como todo movimiento, ¿no? Cuando la aceleración se opone a la velocidad, está que desacelera. Cuando la aceleración se opone a la velocidad, está que desacelera, ¿cierto? Entonces, ese es el factor, ¿de acuerdo? Como te decía, cuando estas velocidades cambian, es porque aparecen estas dos aceleraciones, la aceleración angular y la aceleración tangencial, ¿ok? En el sistema internacional, también en el sistema internacional, es muy importante, la aceleración angular, ¿en qué la medimos? Radianes por segundo al cuadrado, ¿cierto? Y acá, en el sistema internacional, ¿en qué medimos? ¿En qué medimos la aceleración tangencial? La medimos en metros por segundo al cuadrado, ¿listo? Ok, esas son las unidades que vamos a considerar, ¿ya? La aceleración angular hace que varíe la velocidad angular y la aceleración tangencial hace que varíe la velocidad tangencial en módulo, ¿ok? ¿Listo, muchachos? Muy bien, también tenemos acá el caso de las fórmulas con respecto al movimiento circular uniformemente variado, ¿de acuerdo? Las fórmulas son de acuerdo a cómo tú lo vas a considerar, si es un movimiento tangencial o si es un movimiento angular, ¿cierto? De acuerdo a los parámetros. Por ejemplo, primero, si son fórmulas tangenciales, es porque vas a trabajar con velocidad tangencial y aceleración tangencial, con longitud de arco, ¿cierto? Claro, si son términos angulares, vas a trabajar con velocidad angular y con aceleración angular, ¿cierto? Fíjate bien, la primera acá, velocidad final es igual a velocidad inicial tangenciales más menos la aceleración tangencial por el tiempo. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces la aceleración tangencial por longitud de arco.
Otra, longitud de arco, velocidad inicial por tiempo, más menos un medio de la aceleración tangencial por el tiempo al cuadrado. Longitud de arco es igual a velocidad inicial más velocidad final sobre 2 multiplicado por tiempo. Y longitud de arco en el enésimo segundo, velocidad inicial más menos un medio de la aceleración tangencial por 2n menos 1. También tenemos las fórmulas angulares, sería velocidad angular final es igual a velocidad angular inicial más menos aceleración angular por tiempo. Acá también velocidad angular final al cuadrado es igual a velocidad angular inicial al cuadrado más menos 2 veces la aceleración angular por el ángulo, ¿cierto? 3. El ángulo es igual a velocidad inicial por tiempo más menos un medio de la aceleración angular por tiempo al cuadrado. Acá también el ángulo es igual a la semisuma de las velocidades angulares multiplicado por el tiempo. El ángulo en el enésimo segundo, velocidad inicial más menos un medio de la aceleración angular por 2n menos 1, ¿de acuerdo? La aceleración tangencial también es alfa, o sea, aceleración angular por el radio, ¿ok? Listo. También acá debemos de mencionar lo siguiente. ¿Qué pasa con la aceleración total? Fíjate bien. Aquí. ¿Ah? La aceleración total. Aceleración total. ¿Listo? Ahí está. Muy bien. Profesor, ¿cuándo hay aceleración total? Bueno, supongamos que la partícula tiene las dos aceleraciones. Por ejemplo, si tiene aceleración tangencial y tiene aceleración centrípeta. El ángulo que forman esas dos, ya sabes, es 90 grados. La función de cada una de ellas, ¿cuál es? La centrípeta hace de que la partícula gire y la aceleración tangencial hace que lo haga rápidamente, o sea, así de esta manera, o si no, de manera lenta, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Esta permite el giro y esta cambia el módulo de la velocidad, ¿cierto? Muy bien. Profesor, si son vectores, ¿puedo sacar una resultante? Claro. La resultante de ellas vendría a ser ¿quién? La aceleración total, ¿de acuerdo? Entonces, ya sabes, la resultante de la aceleración centrípeta y de la aceleración tangencial es la aceleración total. ¿Y cómo se calcula? Simplemente sumando la aceleración centrípeta más la aceleración tangencial. Esta es la suma vectorial. Pero si tú quieres saber cuánto vale su módulo, ¿ok? Simplemente por Pitágoras, ¿sí? Claro, sería aceleración tangencial al cuadrado más la aceleración centrípeta al cuadrado. Cualquiera de ellas puedo utilizar yo. Si la primera es la resultante vectorial y la segunda es el módulo de la aceleración, ¿cierto? Muy bien. Ahora sí, empezamos con el desarrollo de esta parte de lo que es el movimiento circular, ¿ok? Nos habíamos quedado en la pregunta número 8, vamos a dibujar acá, la pregunta número 8. Dice, un cuerpo recorre una trayectoria circular de radio 5 metros, con velocidad constante en módulo y aceleración centrípeta de módulo 20 metros por segundo al cuadrado. Calcular el periodo de rotación del cuerpo. Muy bien. Dice, ojo, que el radio vale 5 metros. Listo, el radio vale 5 metros. ¿Qué más? Dice que la velocidad es constante en módulo. O sea, en otra palabra, estamos en el MSU, ¿cierto? Estamos en el MSU. Y la aceleración centrípeta es de módulo 20. Si la partícula está más o menos por aquí, esta es su velocidad tangencial y esta es su aceleración centrípeta, ¿ok? ¿Qué dice que tiene módulo 20 metros por segundo al cuadrado? ¿Listo? Muy bien. Calcular el periodo de rotación del cuerpo. Te piden el tiempo. Muy bien, vamos a ver. Primero, como yo tengo aceleración centrípeta, ¿qué puedo calcular? Claro, si tengo aceleración centrípeta, le aplico la fórmula velocidad angular al cuadrado multiplicado por el radio. Voy a reemplazar. La aceleración centrípeta vale 20, la velocidad angular al cuadrado y el radio que vale 5, ¿cierto? El 5 divide, me quedaría 4,
Le sacamos la raíz y me quedaría 2. 2 radianes por segundo. Estamos en el sistema internacional, ¿de acuerdo? Muy bien, luego de eso me están pidiendo calcular el periodo. Claro, recuerda que en el MCU el periodo es constante, ¿cierto? La fórmula sería velocidad angular 2pi sobre el periodo, ¿te acuerdas? Y si yo reemplazo acá, la velocidad angular vale 2, ¿cierto? Sería 2 es igual a 2pi sobre el periodo. Si nosotros despejamos, se elimina el 2 y me quedaría que el periodo es igual a pi. ¿Pi qué? Pi segundos, ¿listo? Ya que es un tiempo y así daríamos con la respuesta que es pi segundos, ¿ya? Ese es el periodo que nos están preguntando, el tiempo que demora en dar una vuelta. Uno diría, profesor, ¿pi cuánto vale? Claro, aquí pi está con su valor real, ¿no? O sea, 3,1416. Me preguntan, ¿cuánto tiempo demora en dar una vuelta? Simplemente respondo 3,14 segundos. ¿Listo? Cuando es, profesor, ¿y cómo yo sé que pi no vale 180 grados? No, tiene que ser pi radian. Ahí vale 180 grados. Aquí son pi segundos. Por lo tanto, sería su valor normal. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a desarrollar ahora sí la pregunta número 9. Dice, una rueda en un minuto disminuye de 300 RPM a 180 RPM. El número de vueltas que ha dado es. Muy bien, mira. Dice que en el tiempo de un minuto, ¿qué ha ocurrido? Su velocidad ha ido ¿de cuánto? De 300 revoluciones por minuto a una velocidad final ¿de cuánto? De 180 revoluciones por minuto. ¿Listo? El número de vueltas que ha dado es, te preguntan por el ángulo, ¿cierto? Ahí está. Profesor, cuando me dicen RPM, ¿se refiere a la frecuencia? Muchos de repente lo trabajan como F, pero es igual, no hay ningún problema, porque acá son unidades solamente, ¿ya? Puede ser RPM, puede ser RPS, puede ser RPH, al final es un W, es una velocidad angular o una frecuencia angular, como se le denomina, ¿de acuerdo? Tenemos el tiempo, me piden el ángulo, que puede estar en radianes, vueltas, revoluciones, etcétera, ¿cierto? Ese es el ángulo que a mí me están preguntando. Ahora sí, ¿es necesario convertir algo? No. ¿Por qué? Porque el ángulo me lo piden en revoluciones. Listo. Y tengo revoluciones. El tiempo 6 minutos. Minutos, no hay ningún problema. No hay que convertir nada. Simplemente hay que trabajarlo tal como está. Si nosotros revisamos en nuestras fórmulas, hay una formulita que dice que el ángulo es igual a la velocidad inicial más la velocidad final sobre 2 multiplicado por el tiempo. ¿Te acuerdas? Ahora sí, voy a reemplazar acá. Sería el ángulo θ es igual. La velocidad inicial vale 300. La velocidad final es 180 sobre 2 multiplicado por el tiempo, que es 1 minuto. Entonces, ¿cuánto nos va a quedar? Sería 480 entre 2, sería 240 automáticamente revoluciones. Y esta sería mi solución para este problema, ¿de acuerdo? Solamente hay que reconocer los parámetros, ¿de acuerdo? Me están dando el tiempo, me están dando la velocidad inicial, me están dando la velocidad final angular y me piden el número de revoluciones y esta sería la fórmula indicada que estamos utilizando para desarrollar este problema. ¿Ya, muchachos? Ahí está, esa es la formulita que se ha utilizado. Muy bien. Ahora sí, vamos a desarrollar la pregunta número 10. La pregunta número 10, acá también tenemos el espacio para desarrollarlo. Pregunta número 10. ¿Ya, jóvenes? Ahí está. Veamos. ¿Cuál es la velocidad angular de una ultracentrifugadora cuyo motor gira a 6.000, 60.000 revoluciones por minuto? Considere que pi vale 3,14 y la respuesta me la piden en radianes por segundo. Muy bien. Mira, dice, ¿cuál es la velocidad angular? Me piden el W, ¿cierto? Ahí está. ¿Qué más? También me están dando que el motor está girando a 60.000 revoluciones por minuto. Ojo, ojo
ojito, ¿ya? Ahí está. Me están dando la velocidad angular, por si acaso, 60.000 revoluciones por minuto. Pero a mí me la piden ¿en qué? En radianes por segundo. Entonces lo que voy a hacer solamente es convertir, ¿de acuerdo? Voy a convertir, ¿ya? Me están dando la velocidad angular en RPM, pero me la piden en radianes por segundo, ¿de acuerdo? Es fácil, ¿eh? Para que no te compliques, te estoy dando la forma más simple para que tú puedas trabajar en este tipo de ejercicios, ¿ya, muchachos? Muy bien, ahí va. Esto es lo mismo decir 60.000 revoluciones por minuto. Es lo mismo, mira, ¿te das cuenta? Ahora vamos a simplificar. Si tú te acuerdas, ojo, si tú te acuerdas, sería 60.000 por... ¿Cuánto vale una revolución? ¿Cuánto vale una revolución? Claro, una revolución vale 360 grados, pero en radianes es 2pi, ¿cierto? Por lo tanto, una revolución va a ser 2pi radianes, ¿cierto? La pregunta es, ¿cuánto vale un minuto? Un minuto vale 60 segundos. Y ya apareció, mira, ¿sí? Ya apareció el radian sobre segundo. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Acá, 60, 60 se va. ¿Y qué me quedaría? Que la velocidad angular es igual a ¿cuánto? Acá sería 2 por 1000, 2000 pi, pero pi vale 3,14, dice el problema, radianes por segundo. ¿Listo? Ok. Ahora sí, vamos a dar la respuesta. Vamos a multiplicar. ¿Cuánto quedaría? 2 ceritos se elimina con la coma, sería... ¿Sí? Ahí está. 6.280 radianes por segundo. Y esa debería ser mi solución, ¿de acuerdo? Ahí está. Entonces vemos la respuesta sería 6.280, alternativa la B, ¿de acuerdo, jóvenes? Entonces ya saben, ¿no? Hay que tener bastante cuidado aquí con las unidades, muchachos, ¿ya? Ok. Muy bien, ahora sí, vamos a desarrollar la pregunta número 10. ¿Cuál es la velocidad angular? Perdón, la pregunta 11 dice, un molino tiene 2 engranajes si sus radios son entre sí como 3 a 6. ¿Cuántas vueltas da el engranaje mayor cuando el engranaje menor genera un ángulo de 1200 radianes? Muy bien, vamos a dibujar esto. Vamos a dibujarlo, no está difícil. Ahí está, ¿no? Esta es la mayor y la otra es la menor. Si una gira en sentido horario, la otra gira en sentido antihorario, ¿de acuerdo? Los radios dice que están en relación de 3 a 6, o sea que la chiquita debe ser 3 y la otra debe ser 6. Le ponemos una constante, 3K y 6K, ¿está bien? Son los radios. Dice, ¿cuántas vueltas da el engranaje mayor? Te preguntan por el engranaje mayor, ¿cuánto vale el ángulo o número de vueltas? ¿Está bien? ¿Qué más? Cuando el engranaje menor genera un ángulo de 1200 radianes, ¿cierto? Ahí está. Este tiene 1200 radianes, ¿ok? Ha girado. Listo. Te están pidiendo el número de vueltas, el número de revoluciones. Profesor, ¿qué se cumple cuando las poleas están de esa manera? Cuando las poleas están así en contacto o los engranajes están de esa manera, automáticamente se cumple que la velocidad tangencial de la primera debe ser igual a la velocidad tangencial de la segunda, ¿cierto? Esa es la fórmula para este tipo de casos. Ahora la pregunta es, ¿a qué es igual la velocidad tangencial? Claro, sería W multiplicado por el radio. Y acá también, W por radio. ¿Está bien? Listo. ¿Y a qué es igual la velocidad angular? Bacán. Es el ángulo sobre el tiempo multiplicado por el radio. ¿Listo? Acá también es el ángulo sobre el tiempo multiplicado por el radio. ¿De acuerdo? Como el tiempo es el mismo para ambos, el tiempo se va a eliminar, ¿cierto? ¿Qué me quedaría? El ángulo que giró. La primera es lo que me piden, ¿cierto? Tita 1 por el radio de la primera, que sería 6K. ¿Listo? Igual. El ángulo que giró la segunda, ¿cierto? En 1200 radianes. Pero hay que tener cuidado. Como la respuesta está en vueltas,
es necesario que yo lo convierta a vueltas. ¿Y cómo se convierte a vueltas? Fácil, sería lo multiplicas por una vuelta y lo divides entre 2pi, 2pi radianes, ¿correcto? Entonces, ¿cuánto me va a quedar? Si tú simplificas el radián con el radián y sacas mitad, mitad, me quedaría 600 sobre pi vueltas. ¿Está bien o no? Entonces, con este tita 2, nosotros lo reemplazamos en la formulita, ¿ya? Entonces sería, el ángulo sería 600 sobre pi, ¿listo? Multiplicado por el radio que vale 3K. A ver, ¿qué nos quedaría, chicos? Simplificando, 3K, 3K, me quedaría 2 y mitad, mitad 300, así es. Por lo tanto, el ángulo tita 1 me va a quedar ¿cuánto? 300 sobre pi vueltas, ¿está bien? Y esta sería mi solución, jóvenes, 300 sobre pi vueltas, ¿ok? Ahí está. Sí, efectivamente sería la alternativa C. La pregunta número 12 también es una pregunta muy buena. Dice lo siguiente: dos barras A y B parten simultáneamente si sus periodos son 20 segundos y 30 segundos. Calcular después de qué tiempo las barras se cruzan por primera vez. Muy bien. Dice que el periodo de A es 20 segundos y el periodo de B es 30 segundos. ¿Qué hacemos, jóvenes? De aquí me doy cuenta fácilmente que la barra A es más rápida que la barra B, ¿cierto? Esta barra A es más rápida que la barra B, ¿sí o no? ¿Por qué? Claro, por el hecho de que demora solamente 20 segundos en dar una vuelta, es periodo. Y la otra demora 30 segundos en dar una vuelta, o sea, es más lenta. Entonces el A la va a alcanzar a la barra B. ¿Por dónde la va a alcanzar? Como las dos están girando en sentido horario, ¿cierto? El alcance más o menos sería por acá. Colocamos, lo alcanzó. ¿Listo? Si la alcanza, ¿cierto? La barra B ha girado un tita B, ¿cierto? Y la barra A ha girado hasta aquí un tita A, ¿cierto? ¿Te das cuenta? Entonces, hasta el momento de que la barra A alcanza a la barra B, esta ha girado un ángulo B y la de acá ha girado un ángulo A. ¿Qué ecuación podría sacar yo de lo que estoy mirando en la figurita? Claro, fácilmente me doy cuenta de ¿qué? Me doy cuenta de que la resta de los ángulos, o sea, el ángulo A menos el ángulo B, ¿esto es igual a cuánto? A 90 grados, ¿cierto? Esto es igual a 90 grados. Pero también recordarás que 90 grados equivale a ¿cuánto? Claro, 90 grados es lo mismo decir pi medios, ¿ok? 90 grados es lo mismo decir pi medios radianes. ¿Listo? Muy bien, ¿qué fórmula voy a utilizar? En este caso, la fórmula indicada sería W por tiempo. Y la otra también sería W por tiempo. ¿Está bien? ¿Y esto es igual a cuánto? A pi sobre 2. ¿Listo? Ahora, ¿cómo voy a calcular yo la velocidad angular? Fácil. La velocidad angular también tiene su fórmula, ¿no? Ya la hemos utilizado anteriormente. La formulita de la velocidad angular, ¿cuál es? Vamos a ver. La fórmula de la velocidad angular, haciendo uso de los periodos que me están dando como dato, ¿sí? Estos son los periodos, este es el dato, así que hay que ver cómo utilizarlos. La velocidad angular sería, por fórmula, 2pi sobre el periodo multiplicado por tiempo, ¿ok? La otra también sería 2pi sobre periodo multiplicado por tiempo, y esto es igual a pi sobre 2, ¿de acuerdo? Vamos a reemplazar. Si nosotros lo reemplazamos, nos quedaría así. 2pi sobre, ¿cuánto vale el periodo de A? Son 20 segundos, multiplicado por el tiempo, menos 2pi sobre el periodo de B. ¿Cuánto vale el periodo de B? 30 segundos. Ahí está. ¿Y esto es igual a cuánto? A pi sobre 2. ¿Ok? De acá simplificamos lo siguiente. El pi se va a cancelar, ¿sí o no? Me va a quedar t sobre 10 menos t, aquí va el tiempo, ¿cierto? Ahí está. Sería t sobre 15. ¿Y esto es igual a cuánto? A 1/2. Sacamos mínimo común múltiplo. ¿Y cuánto nos quedaría? De 10, 15 y 2.
El mínimo común sería 30. Entre 10 me quedaría 3, 3t. 30 entre 15, 2, 2t. 30 entre 2, 15. Entonces desarrollamos y me quedaría que el tiempo es 15 segundos. ¿Listo? Entonces esta es la fórmula, la forma correcta de cómo desarrollar este tipo de ejercicios. Cuando la barra A alcanza la barra B, ojo, los dos, ¿cierto?, han girado un ángulo. La barra B ha girado un ángulo B y la barra A ha girado un θ A. La resta de los dos es igual a 90 grados, o sea, pi medios, y como el ángulo es W por tiempo, ¿ok?, y la velocidad angular es 2pi sobre periodo, automáticamente he reemplazado los periodos y al final hemos llegado a 15 segundos. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. La pregunta número 16. Una partícula parte del reposo con una aceleración angular de 10pi radianes por segundo al cuadrado, describiendo una trayectoria circular de 4 metros de radio. Calcular el número de vueltas que da la partícula cuando su rapidez es de 80 pi metros por segundo. Muy bien. Vamos a ver, muchachos, ¿ya? Dice que la partícula partió del reposo. Si parte del reposo, significa que su velocidad inicial vale 0. Cualquiera de las dos vale 0. ¿Está bien o no? También dice que el radio es 4 metros. El radio vale 4 metros. ¿Qué más? También dice que tiene una aceleración angular de 10pi. Dice que alfa es igual a 10pi radianes por segundo al cuadrado. Esa es una aceleración angular. También dice que determine el número de vueltas, o sea, te pide el ángulo, ojo, te pide el ángulo θ. ¿Qué más? Y dice que al final su rapidez vale 80 pi, o sea, aquí al final vale 80 pi metros por segundo. ¿Listo? Ok. Jóvenes, ¿qué podemos hacer? A ver ahí. Claro, a ver acá. Voy a calcular la velocidad final, ¿te parece? ¿Sí? Sí se puede. En ese momento yo digo que la velocidad final es igual a la velocidad angular final por el radio. Esa es la fórmula, ¿cierto? Si reemplazamos, la final vale 80 pi. 80 pi es igual a la velocidad final multiplicado por el radio, que vale 4. El 4 divide y la velocidad angular final es igual a ¿cuánto? Es igual a 20 pi radianes por segundo. ¿Listo? Ahí está. Entonces, esta velocidad vale 20 pi radianes por segundo. ¿Listo? Me piden calcular el ángulo. ¿Qué fórmula voy a utilizar yo para calcular ese ángulo? ¿Ah? Claro, ¿cierto? En este caso, el angulito lo voy a calcular. Como no tengo tiempo, sería velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces alfa por el ángulo, ¿cierto? Ahí está, mira. La velocidad final vale 20 pi. Reemplazamos. Sería 20 pi elevado al cuadrado. La inicial vale 0. Así que se elimina 2 veces alfa, que es la aceleración angular, que vale 10 pi multiplicado por el ángulo θ, ¿cierto? Si tú lo desarrollas, ¿cuánto te quedaría acá? 400 pi al cuadrado. Esto es igual a 20 pi multiplicado por θ. El 20 pi pasa a dividir. ¿Y cuánto quedaría? θ, simplemente me va a quedar también 20 pi radianes. ¿Listo? Pero me lo piden en vueltas. La pregunta, ¿cuánto equivale en vueltas? Fácil. Lo multiplicas por una vuelta y lo divides entre 2pi. 2pi radianes. ¿Y cuánto nos va a quedar? Si tú simplificas esto con esto, te va a quedar que θ es igual a 10. 10 vueltas, ¿ya? Y esta sería tu solución. El ángulo que ha girado es 10 vueltas. ¿Ya, muchachos? Ahí está. La pregunta número 18. Perdón, claro, 18. Ahí está. La pregunta 18 dice: una partícula se está moviendo con una circunferencia de radio 5 raíz de 3 metros. Si en el instante que se muestra la figura, la aceleración es 30 metros por segundo al cuadrado, la velocidad v de la partícula es. Muy bien. Me están dando el radio que vale 5 raíz de 3 y me preguntan por la velocidad. Muy bien, vamos a colocar nuestros datos acá. El radio vale 5 raíz de 3. ¿De acuerdo? 5 raíz de 3. ¿Está bien?
Me preguntan cuánto vale la velocidad en este momento, o sea, cuánto vale la velocidad tangencial. ¿Listo? Como tú sabes, esta es la aceleración total y la aceleración total se descompone. ¿Cómo? En una aceleración que apunta al centro, llamada aceleración centrípeta, ¿ok? Y la otra que está en la dirección tangente, ¿sí? Que sería la de acá. Esta es la aceleración tangencial. Tú sabes muy bien que esas son las componentes, ¿cierto? Ahí está, son componentes, no te olvides. Profesor, ¿y cuánto vale cada una de ellas? Fácil, al ojito. Esta sería A multiplicado por coseno y la de acá sería A multiplicado por el seno de 30, perdón, de 60. ¿Listo? Ahí está. Claro, la que está al costado es el adyacente coseno y la otra es el seno de 60. ¿Está bien? Entonces, como yo conozco la fórmula de la aceleración centrípeta, que es velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio, con eso la podemos hacer. Fíjate bien. Tú sabes que el A, ¿cuánto vale? El A vale 30, ¿cierto? Me lo están dando. El A vale 30, sería 30 por seno de 60, raíz de 3 sobre 2. Simplificando, la aceleración centrípeta nos quedaría 15 raíz de 3 metros por segundo al cuadrado. Entonces vas a reemplazar, la aceleración centrípeta sería 15 raíz de 3, esto es igual, velocidad tangencial al cuadrado, dividido entre el radio, que vale 5 raíz de 3. Si tú lo pasas a multiplicar, ¿qué nos quedaría? 15 por 5 sería 75. 75 multiplicado por raíz de 3 por raíz de 3 es 3. Esto es igual a la velocidad tangencial al cuadrado. Si tú multiplicas esto, ¿cuánto me da? Claro, sería 15 va 1, 225. Y si tú sacas la raíz cuadrada, ¿cuánto te queda? Te quedaría que la velocidad tangencial es 15 metros por segundo, ¿ya? Y esta sería entonces la solución, ya que nos están pidiendo calcular cuánto vale la velocidad tangencial, ¿de acuerdo? Cuando tú tengas la aceleración total, descomponlo en centrípeta y en aceleración tangencial. Y como la aceleración centrípeta tiene fórmula, de ahí sacas la velocidad tangencial que te están preguntando, ¿cierto? Y así la respuesta serían 15 metros por segundo. Bueno, jóvenes, esto ha sido todo en la semana número 3. La próxima semana, en la semana 4, vamos a desarrollar el capítulo de lo que es estática 1 y estática 2 utilizando las leyes de Newton. Y todo esto lo puedes ver en tu plataforma Elite Class.